Hola, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estos son nuestros adelantos. América se convirtió en el continente más peligroso para los trabajadores, según el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional. En Brasil, los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el sector de entrega a través de aplicaciones se han organizado para exigir mejores condiciones de trabajo y paralizarán sus actividades el 1 de julio. Centenares de vehículos se concentraron en Asunción, capital de Paraguay, para manifestarse contra la corrupción y la reforma del Estado. La Central Unitaria de Trabajadores de Chile alerta respecto a la grave situación que enfrenta el pueblo mapuche. Y vean ustedes, América se convirtió en el continente más peligroso para los trabajadores. Datos que surgen del Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical de las Américas. La 7ª edición del Índice Global de los Derechos clasifica a 144 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores. El top 10 de peores lo conforman Bangladesh, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, India, Kazajstán, Turquía y Zimbabue. Honduras se ha incorporado por primera vez. La región de Oriente Medio y Norte de África es la peor del mundo para la gente trabajadora por 7º año consecutivo, con la persistencia de inseguridad y conflictos en Palestina, Siria, Yemen y Libia, a la que se suma el hecho de ser la región más regresiva en lo que respecta a la representación de los trabajadores y los derechos sindicales. Jordania, Pakistán, Sudáfrica, Togo y Venezuela han obtenido una peor calificación en 2020. En cambio, varios países han mejorado su posición, entre los que figuran Argentina, Canadá, España, Ghana, Namibia, Sierra Leona y Vietnam. Hubo trabajadores que perdieron la vida incluso durante protestas apoyadas por los sindicatos en 9 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Filipinas, Honduras, Irak y Sudáfrica. Con 6 de esos 9 países, América se convierte en el continente más peligroso para los trabajadores. Globalmente, los trabajadores y trabajadoras se vieron expuestos a actos de violencia en 51 países. A esta situación ha venido a sumarse la COVID-19, que ha supuesto el mayor trastorno a la economía mundial en generaciones. A costa de su salud, miles de inmigrantes mexicanos y centroamericanos declarados esenciales lograron sacar este año una importante cosecha de tomate en una de las zonas más candentes de la pandemia. A costa de su salud, miles de inmigrantes mexicanos y centroamericanos declarados esenciales han sacado adelante este año la cosecha en Immokalee, la capital del tomate en Estados Unidos y ahora también uno de los focos más candentes de la COVID-19 en Florida. Cerca de 1.200 casos han sido confirmados en este pulmón de la agricultura estadounidense, que ha seguido respirando durante este difícil periodo gracias al esfuerzo de inmigrantes que en muchos casos experimentan unas condiciones de hacinamiento perfectas para la propagación del nuevo coronavirus. Una situación que ha sido denunciada durante semanas al gobernador Ron DeSantis, defensor de las políticas migratorias de Donald Trump, y que ha sido criticado por culpar a las comunidades agrícolas inmigrantes y a los presos de la explosión de la COVID-19 registrada en Florida en las últimas 2 semanas. Los inmigrantes son así considerados indispensables para salir de la crisis y al mismo tiempo son atacados por algunos sectores como causa de la misma, una paradoja a la que algunos, como Lucas Benítez, uno de los fundadores de la coalición de trabajadores de Immokalee, asisten entre la resignación y el estupor. Está diciendo, somos trabajadores indispensables, pero nos está poniendo como que no somos importantes. Entonces somos indispensables, pero no importantes. Es una ironía, es como decir, ellos no importa, vengan a Florida porque los únicos afectados son las comunidades como Immokalee. Pero son de Immokalee que el pueblo americano tiene comida, porque Immokalee les da de comer. Immokalee es un enclave agrícola hispano que llega a tener entre 35.000 y 40.000 jornaleros en la época de cosecha del tomate, el pepino, los cítricos, la sandía o el jalapeño, entre otras frutas y verduras, que se extiende de noviembre a mayo. Unos trabajadores agrícolas que ahora deberán enfrentar aún más restricciones debido a la COVID-19, que puede reducir en unas 60.000 sus visas.
Nos vamos a Bolivia, donde la presidenta de facto, Jeanine Áñez, anunció la realización de elecciones en ese país el próximo 6 de septiembre. De este modo, dejó claro que la única razón por la cual acepté hablar de postergación era para evitar una elección en plena cuarentena. En otras palabras, era para evitar riesgos a la salud de la gente. Segunda cosa, el gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio. Pero en este tema del riesgo, quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que hagamos elecciones en plena pandemia. Centenares de vehículos se concentraron en Asunción, capital de Paraguay, para manifestarse contra la corrupción y la reforma del Estado. A bordo de sus vehículos, los paraguayos protestaron en la costanera de Asunción contra la corrupción y la reforma del Estado que planea el ejecutivo del presidente Mario Abdo Benítez. Los manifestantes cantaron el himno nacional y no dejaron de tocar las bocinas de sus vehículos para mostrar su rechazo a los planes del gobierno, que durante la pandemia del coronavirus anunció una reforma del Estado para tratar de corregir los fallos que acarrea. En la protesta, que duró cerca de 1 hora, expresaron su descontento con la gestión del gobierno durante la pandemia, al que las voces opositoras acusan de endeudar al pueblo con la petición de un préstamo de 1.600 millones de euros para hacer frente a la COVID-19. Además de Asunción, donde los manifestantes acudieron desde distintos puntos de la ciudad, las protestas estaban convocadas en otras 14 localidades del país. Organizaciones sociales y sindicales realizaron un paro general denunciando el deterioro de la situación socioeconómica de Haití en medio de la pandemia. Las organizaciones sociales y sindicales paralizaron sus actividades durante lunes y martes en reclamo por la situación económica, sanitaria y social en el país caribeño. Dentro de las denuncias destacan la disminución del poder adquisitivo de los haitianos, el desempleo, la inseguridad y la corrupción. Preocupa a la Central General de Trabajadores de Guatemala la ineficacia del bono de protección al empleo y plantea cambios en su distribución. El secretario de la Central General de Trabajadores de Guatemala, Luis López Cortés, reveló que hay varios casos en los cuales los empleadores no culminan el trámite de suspensión del contrato para calificar al programa económico aprobado con motivo de la pandemia y los trabajadores llegan a las empresas en busca de respuestas. Desde la Inspección General de Trabajo se enfatizó que un trabajador o trabajadora a quien se le suspendió el contrato laboral no debe ir a trabajar hasta que el empleador lo llame y a partir de ese momento el empleador reasume sus obligaciones laborales y debe pagar salarios completos. Las centrales sindicales argentinas respaldaron ante el Congreso la necesidad de avanzar en la regulación del denominado teletrabajo. Dirigentes sindicales argentinos coincidieron que esperaban otro momento para tratar el teletrabajo que viene desde hace ya muchos años, pero la pandemia aceleró todos los procesos y una importante cantidad de hombres y mujeres trabajan en esta modalidad. Por otro lado, los representantes sindicales destacaron que el teletrabajo es una modalidad y no una actividad laboral y que es algo que no va en contra de las actividades específicas de la economía. Nos vamos a Brasil, donde los trabajadores que se desempeñan en el sector de entregas a través de aplicaciones se han organizado para exigir mejores condiciones de trabajo. La CSA apoya el paro del próximo 1 de julio de dichos trabajadores y trabajadoras.
Además, los trabajadores también se convirtieron en figuras constantes en las recientes protestas contra el presidente Jair Bolsonaro. Participan en los actos con su vestimenta característica, bicicleta y mochila colorida. Este movimiento más combativo y organizado en Brasil ha sido visto como una novedad en el sector informal de servicios. Comenzó en São Paulo hace unos 3 meses, pero ha ido ganando fuerza y llegando a otros estados como Pernambuco y Minas Gerais. El 1 de julio los trabajadores realizarán un paro de las actividades. El objetivo es detener el servicio de entrega en gran parte del país, un sector dirigido principalmente por 3 empresas, iFood, Rappi y Uber Eats. Entre las demandas, el grupo solicita una mayor transparencia sobre los métodos de pago adoptados por las plataformas, un aumento a los valores mínimos para cada entrega, más seguridad y el fin de los sistemas de puntuación, bloqueo y exclusiones indebidas. Después de que sus videos se volvieron virales en las redes sociales, integrantes del grupo se dieron a conocer como liberadores antifascistas y han participado en manifestaciones contra el gobierno de Bolsonaro y apoyan el paro programado para principios de julio. Sin embargo, el movimiento de huelga es más amplio e incluye repartidores de varias ciudades, principalmente São Paulo. Se han organizado en decenas de grupos de WhatsApp donde se comparten videos y mensajes de texto con llamadas. Y el avance de la COVID-19 desnudó rápidamente la fragilidad de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. La legislatura de Seattle, la primera ciudad de los Estados Unidos en iniciar la cuarentena, aprobó esta semana un proyecto de ley para que plataformas como Uber y Lyft, entre otras, paguen días por enfermedad a sus empleados y empleadas asociados. El proyecto plantea que los trabajadores y trabajadoras accedan a un día por enfermedad por cada mes trabajado desde octubre pasado y a un salario proporcional al ingreso mensual más alto desde ese mismo mes, incluyendo las propinas. Empleados de plataformas, mayoritariamente afroamericanos, se reunieron fuera de la legislatura en apoyo a dicho proyecto. Y en nuestra columna de hoy recibimos a Francisco Quijano de la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños. Esta crisis pone de manifiesto que la vulnerabilidad que hemos tenido los y las trabajadoras y el pueblo en general. Ha existido una elevada tasa de economía informal que ha rondado entre el 65 y 70% de la población económicamente activa. Eso viene a demostrar también que muchos de los trabajadores y trabajadoras carecen de la protección social que establecen nuestras legislaciones. Por otro lado, con la llegada de esta problemática al país, no solamente hemos enfrentado el COVID, también las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que incrementan daños en la infraestructura nacional y también en las viviendas personales de las y de los salvadoreños, que implica y que según datos de los economistas locales e internacionales, el país quedará endeudado con más del 90% de su Producto Interno. Eso conlleva a que el pueblo y las y los trabajadores sufrirán más pobreza de la que actualmente tenían. Y en el caso de las organizaciones sindicales ya presentábamos problemas, como es el caso de que no se nos estaban entregando las credenciales para poder ejercer ante instancias respectivas el ejercicio sindical. Y con eso viene a agudizar más porque no existe un diálogo en donde se haya tomado en cuenta la participación de los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, haciéndose protocolos sin ninguna consulta con las organizaciones sindicales. Un saludo a CSA TV. 55 millones de personas indígenas en Latinoamérica y el Caribe afectadas por alta vulnerabilidad a la crisis de la COVID-19.
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile alerta respecto a la grave situación que afecta al pueblo mapuche. La Central Unitaria de Trabajadores de Chile denuncia que en el marco del recrudecimiento de los efectos de la pandemia por la COVID-19 ha quedado expresada con mayor claridad la voluntad del gobierno de avanzar en su agenda neoliberal por encima de la vida y salud de las personas, profundizando la crisis social y económica que ya venía viviendo el pueblo chileno. Durante años, el Estado de Chile ha tenido una discusión pendiente con sus pueblos originarios. El no reconocimiento del pueblo mapuche como pueblo-nación se agudiza más con la persecución, discriminación, racismo y pobreza, así como con el control, militarización a sus tierras, los asesinatos de comuneras y comuneros y líderes de dicho pueblo en total impunidad, dice parte del comunicado. Denunciamos el grave estado de salud del machi Celestino Córdoba, que cumple condena de 18 años en un juicio lleno de irregularidad y se mantiene en huelga de hambre desde hace 48 días para exigir cambios en el cumplimiento de su condena y la del resto de los presos políticos mapuches y que puedan estos volver a sus territorios, entre otras exigencias. La CSA demanda del Estado de Chile el respeto irrestricto del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, así como el cumplimiento a la legislación nacional, las costumbres normativas propios de los pueblos originarios, principios del derecho internacional nacional y de costumbres que se deben tener en cuenta, así como a respetar al pueblo mapuche, señala el comunicado. En República Dominicana, trabajadores denuncian que empresas violan la libertad sindical. Esta y otras noticias en el siguiente compacto. En República Dominicana, trabajadores de la empresa Bepensa aseguran que la misma viola la libertad sindical. Cancelado. Ahora mismo nos suspendieron alrededor de 9 compañeros. ¿Cuáles compañeros han sido suspendidos? Todo aquel que ha alzado la voz a favor de la bonificación de esta empresa, Bepensa Dominicana, Coca-Cola, estamos hablando de una empresa multinacional, mundial, líder en venta en República Dominicana. O sea, que no puede decir que otras competencias le llevan, claro que no, es líder en venta. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Uruguay convocó para el jueves 2 de julio a un paro de 24 horas contra la ley de urgente consideración que actualmente se debate en la Cámara de Diputados. Los docentes son apoyados por sectores sociales y políticos, entre ellos el Frente Amplio, actualmente en la oposición. Los docentes consideran que la ley de urgente consideración no refleja las prioridades del país y supondrá un retroceso en la economía, la educación, las empresas públicas, los sindicatos y las relaciones laborales, entre muchas otras áreas. El gobierno de Haití confirmó la muerte a consecuencia del coronavirus del secretario de Estado de Asuntos Sociales del país, Emmanuel Cantab. A Cantab se le ha señalado como un empedernido activista por los derechos humanos. El país caribeño pasa por una etapa muy complicada de la pandemia, superando los 10.000 infectados por la COVID-19. La aerolínea Avianca Perú, filial de la compañía colombiana declarada en bancarrota, deberá abonar las remuneraciones de 655 trabajadores a los que pretendían aplicar la suspensión de labores entre abril y julio, según una resolución del Ministerio de Trabajo peruano. Concluyeron las negociaciones de carácter político y de cooperación entre el Mercosur y la Unión Europea. Este acontecimiento marca un hito destacable rumbo a la finalización de los trabajos encarados por ambos bloques en el afán de concluir un histórico acuerdo cuyas negociaciones se han prolongado a lo largo de los últimos 20 años y que pretende generar condiciones adecuadas para lograr un intercambio más fluido en diversos ámbitos y, por ese medio, una relación más estrecha
que une a dos regiones que desean multiplicar sus vínculos mediante iniciativas propositivas centradas en las personas y en su bienestar. En este contexto, la promoción de la prosperidad cobra un lugar preponderante, al igual que el compromiso de las partes negociadoras con principios y valores compartidos como lo son la democracia, el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos, la promoción del bienestar general sin exclusiones, la conservación del medio ambiente, la cooperación internacional, por citar algunos. Un circo callejero de Bogotá decidió ampliar su trabajo con el propósito de ayudar a la gente perjudicada por la cuarentena a causa de la COVID-19. Un circo callejero de Bogotá decidió ampliar su trabajo con el propósito de ayudar a la gente perjudicada por la cuarentena de la COVID-19, para la cual, además de ir a las barriadas a presentar su espectáculo, también hacen almuerzos comunitarios para los más necesitados. Con su sopita de murciélago, los miembros del grupo Circo Encuentro llegan hasta aquellas barriadas del sur de Bogotá, donde predominan los trapos rojos colgados de las ventanas, la enseña usada para pedir ayuda para quienes no tienen qué comer por el aislamiento decretado desde el 25 de marzo por el gobierno para combatir la pandemia. Vestidos con camisas circenses de franjas verticales rojas y blancas, narices de colores, sombreros extravagantes y tapabocas con imágenes vistosas, los miembros del colectivo llegan con sus monociclos, bolos y ollas repletas de sopa para realizar su labor social. Vimos la necesidad también de llevar algo de arte a las casas, aparte de ver la necesidad de falta de alimentos, también vimos la falta de atención por parte del gobierno. Identificamos el comercio que de pronto posiblemente nos pueda colaborar, hacemos la recolección, en esto tardamos aproximadamente 2 días. Al día siguiente, que es la preparación de la olla, básicamente lo que hacemos es que ya tenemos nuestro lugar identificado también, para mirar cuántos trapitos rojos hay, dónde vamos a hacer las intervenciones artísticas, dónde vamos a poner el fogón, que es súper importante por seguridad, porque no vayamos a tener accidentes. Después de que empezamos a preparar, a pelar, a picar, nosotros también los 4, dejamos como preparando la sopita. Después de que ya la sopita está fácil para estar lista a ir hirviendo, y después ahí sí procedemos a hacer la toma artística como tal, que es Bueno, esta iniciativa surge de la necesidad de ayudar a la comunidad más necesitada, ya que pues nosotros nos dábamos cuenta que en varias localidades habían trapitos rojos, de que la gente había entrado en un estrés también mental debido a que fuimos forzados a encerrarnos a las casas sin preparación alguna, ninguno estábamos preparados. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.